Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha dejado a todos hablando. Asal Suba confesó algo sorprendente sobre Erkan y su infancia, y la reacción no se hizo esperar. Todo comenzó en un reciente evento al que ambos asistieron, donde Asal Suba, con una sonrisa un poco melancólica, reveló: Erkan tenía un sueño de niño que siempre me contó, y yo no pude hacerlo realidad. Estas palabras, pronunciadas frente a las cámaras, generaron un silencio momentáneo entre los presentes, seguido de un murmullo cargado de curiosidad. Según personas cercanas, el sueño de Erkan estaba relacionado con un proyecto personal que él había imaginado desde pequeño, algo que tenía que ver con su amor por la música y una presentación muy especial. Asal continuó: siempre quise apoyarlo, pero las circunstancias no me lo permitieron. La prensa inmediatamente comenzó a especular sobre cuál era exactamente ese sueño y por qué no pudo cumplirse. Algunos reporteros aseguraron que se trataba de un concierto íntimo que Erkan planeaba ofrecer en un lugar muy simbólico para él. Sin embargo, lo más comentado fue la manera en que Asal, sin perder la compostura, admitió una pequeña culpa personal: creo que a veces pensamos que estaremos siempre a tiempo para hacer feliz a alguien. Pero el tiempo pasa más rápido de lo que creemos. Estas palabras resonaron profundamente, especialmente entre las mujeres que siguen su carrera, pues muchas se sintieron identificadas con esa sensación de no poder cumplir una promesa importante. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Una usuaria escribió: Asal es tan sincera, se nota que le duele no haber estado en ese momento para Erkan. Otra comentó: esto demuestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también viven con pequeñas espinas en el corazón. Por su parte, Erkan, al ser consultado por la prensa horas después, sonrió y respondió: la vida no siempre nos da todo lo que imaginamos de niños, pero me quedo con lo que sí hemos vivido. Aunque no confirmó ni negó la historia del concierto, su mirada cómplice hacia Asal dijo más que 1000 palabras. Fuentes cercanas aseguran que, a pesar de este episodio, la relación entre ambos es sólida y llena de respeto mutuo. De hecho, testigos del evento notaron cómo Erkan tomó de la mano a Asal mientras salían, como queriendo transmitir que lo importante no es lo que no ocurrió, sino lo que sí comparten. La escena fue comentada ampliamente en programas de televisión, donde algunos presentadores destacaron la madurez con la que ambos manejaron la situación. Mientras tanto, los fans continúan debatiendo en Internet. Algunos creen que este comentario de Asal podría ser el inicio de un nuevo proyecto conjunto, tal vez relacionado con ese sueño de infancia de Erkan. Otros piensan que es simplemente una anécdota personal que salió a la luz de manera espontánea. Lo cierto es que esta confesión ha dejado a todos con ganas de saber más, y no sería extraño que pronto veamos alguna sorpresa por parte de la pareja. En los días posteriores, la historia no dejó de generar titulares. Diversos medios especializados en espectáculos comenzaron a investigar más a fondo ese misterioso sueño de Erkan, rastreando entrevistas antiguas, publicaciones en redes y hasta declaraciones de amigos de la infancia. Uno de ellos, entrevistado por un popular programa matutino, comentó: desde niños, Erkan siempre hablaba de organizar una noche de música para su madre, en el mismo patio donde creció. Quería que todo fuera íntimo, con velas, guitarras y canciones que él mismo compondría. Decía que sería su manera de agradecerle todo lo que había hecho por él. Esta revelación encendió aún más la curiosidad del público, que comenzó a conectar las piezas. ¿Acaso aquel sueño se había visto frustrado por cuestiones de tiempo, agenda o incluso por la vorágine de la fama? Las redes se llenaron de hilos en los que los fans reconstruían cronologías y posibles escenarios, compartiendo fotos antiguas y extractos de entrevistas. Asal, mientras tanto, optó por no dar más declaraciones directas sobre el tema, pero sus publicaciones en Instagram parecían contener sutiles mensajes. En una de ellas, subió una foto en blanco y negro de un escenario vacío, con la frase: algunos sueños duermen, pero no mueren. Los comentarios se dispararon: es una indirecta para Erkan, esto confirma que algo viene, Asal, no juegues con nuestros corazones. Por su parte, Erkan fue visto ensayando en un estudio de grabación, algo que no pasaba desapercibido para los paparazzi. Aunque él se limitaba a saludar y continuar con su trabajo, las especulaciones no paraban. Algunos medios insinuaban que podría tratarse de un proyecto musical en colaboración con Asal, lo que sería una novedad, ya que hasta ahora nunca habían trabajado juntos en ese ámbito.
un reconocido crítico de espectáculos opinó en un programa de radio. Creo que lo más interesante de todo esto no es solo el misterio del sueño, sino la manera en que la pareja lo ha manejado. Han convertido una confesión espontánea en una narrativa que conecta emocionalmente con el público. Y no le faltaba razón. La historia tocaba fibras profundas, porque hablaba de algo que todos hemos sentido, la impotencia de no cumplir un deseo importante para alguien que queremos. La diferencia era que esta vez, ese sentimiento estaba en boca de dos figuras muy queridas por el público, lo que hacía que la empatía fuera instantánea. Con el paso de las semanas, la conversación se transformó. Ya no se trataba únicamente del sueño perdido, sino de lo que podrían hacer a partir de él. Cadenas de televisión comenzaron a proponer formatos especiales para reunir a Azal y Erkan en un evento benéfico musical. Marcas de instrumentos y productoras también mostraron interés, sabiendo que cualquier proyecto que llevara sus nombres juntos tendría un impacto inmediato. Mientras tanto, algunos fans más creativos decidieron cumplir simbólicamente el sueño de Erkan por su cuenta, organizaron en su ciudad natal una pequeña velada con música en vivo, velas y guitarras, transmitida por streaming para que seguidores de todo el mundo pudieran sumarse. Incluso enviaron la grabación a la agencia de Erkan, acompañada de un mensaje, para que sepas que tus sueños también son nuestros. La reacción de Erkan a este gesto fue emotiva. En una historia de Instagram, compartió un fragmento del video con la frase, «Gracias por recordarme que los sueños tienen muchas formas de cumplirse». Esto provocó un nuevo estallido de comentarios y reacciones, donde la mayoría coincidía en que, aunque no hubiera ocurrido de la manera planeada, algo muy especial estaba tomando forma. En un giro inesperado, semanas después se filtró la información de que Azal y Erkan habían reservado discretamente un pequeño teatro en Estambul para una noche privada. No se sabía si sería un ensayo, una grabación o un evento cerrado, pero las alarmas se encendieron de inmediato. Un portal de noticias publicó, podría ser la primera vez que los veamos juntos en un escenario, y todo apunta a que será en honor a aquel sueño de infancia. La expectativa creció hasta el punto de que varios canales confirmaron que, cualquiera que fuera el evento, intentarían cubrirlo en vivo. Algunos fans acamparon frente al teatro con la esperanza de ver entrar a la pareja, llevando pancartas con frases como «Nunca es tarde para soñar» y Azal y Erkan, nuestra inspiración. Finalmente, aunque ni Azal ni Erkan confirmaron nada públicamente, el rumor seguía vivo y más fuerte que nunca. Lo que había comenzado como una confesión íntima, casi melancólica, se había transformado en una historia colectiva, una especie de promesa tácita entre la pareja y sus seguidores. Y aunque nadie sabía exactamente qué pasaría, todos coincidían en algo, el sueño de Erkan, de una manera u otra, estaba más cerca que nunca de hacerse realidad. Queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Azal y Erkan aún pueden cumplir ese sueño pendiente? Déjenme sus comentarios y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias llenas de emoción y exclusivas del mundo de las celebridades.